abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Continuamos con esta modalidad de emergencia impuesta por la cuarentena que estamos atravesando. Y ya se encuentra Yamila Escala. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Yami, nos vas a contar cómo están respondiendo las CRT frente a la pandemia. Así es, las aclaraciones pertinentes a un comunicado de UART y exactamente cómo se manejará en este ámbito. Muy bien, en instantes también se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Meli, nos vas a dar información importante sobre el ingreso familiar de emergencia que viene implementando el gobierno. Sí, vamos a ver cómo averiguar si lo vas a cobrar o no lo vas a cobrar. Perfecto, importante entonces. Y también vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales con la presencia de Gastón Moltracio. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va todo? Bueno, un gusto tenerte nuevamente. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista José Luis Espert para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Vamos ahora a una muy breve pausa y en instantes retornamos con todos estos temas. Muy bien, comenzamos con la actualidad de los mercados de capitales y el gobierno emitió esta semana un decreto por el cual pospone los pagos de los bonos en dólares bajo legislación local hasta el 2021. Gastón, una noticia importante, de alguna manera la crónica de un final anunciado, no sé qué pensás vos, ya resultaba improbable que no se ampliara, ¿no?, la cesación de pagos antes de la irrupción de la pandemia, y bueno, una vez que irrumpió la pandemia se tornó prácticamente imposible, ¿no? Resultaba muy difícil imaginar que el gobierno continuara utilizando las reservas para afrontar los vencimientos en el actual contexto. Sí, Ale, la verdad que yo creo que hay que dividir dos cosas. Por un lado, nadie esperaba que la amortización del Bonar 24 de mayo el gobierno la pagara. La realidad es que todos pensábamos que iba a haber un reperfinamiento de ese vencimiento, al igual que con lo que pasó con las NETES y lo que pasó con el AF20. Pero sí, hasta la semana pasada el mercado especulaba con que los cupones del Bonar 24 y los cupones del Bonar 20, bueno, se pudieran llegar a pagar. Y de hecho la semana pasada había aparecido el aviso una notificación, un aviso de pago. Claro, la semana pasada apareció el aviso de pago del Bonar 20, eso hizo que toda la deuda en dólares ley argentina tuviera un rally pero muy fuerte, incluso se equiparó, los precios de la ley argentina se equipararon un poco con los globales, con los bonos ley extranjera, y después de esta noticia del decreto de domingo de la noche, lunes por la mañana, tuvimos correcciones muy fuertes en todo lo que es bonos en dólares ley argentina. Entonces, el mercado no pensaba que, como vos bien decís, que se pudieran seguir utilizando reservas para pagar deuda ley local, que no necesitas ningún tipo de adhesión de los acreedores para poder reperfilarla, que simplemente con un decreto la podés patear para adelante, pero sí existía, y el aviso de pago generó esa esperanza, por así decirlo, que se pudiera pagar los cupones del Bonar 24 y del Bonar 20. Bueno, nada de eso va a ocurrir, ningún cupón más, ni de amortización ni de renta se va a pagar para lo que es ley local, en lo que queda del año 2020, y me parece que está un poco en línea con lo que viene pregonando el gobierno, ¿no? O sea, si Guzmán cada vez que aparece dice que necesita un recorte en los intereses, un alargamiento de plazos y un periodo de gracia, en esta situación de crisis no tiene sentido o no tenía sentido continuar pagando bonos en dólares si estás todo el tiempo con el discurso de que necesitas poner a tu deuda en un sendero sostenible. Tal cual, tal cual. Vamos a seguir conversando sobre estos temas en el transcurso del programa, pero
en los últimos días el gobierno viene avanzando con la implementación del ingreso familiar de emergencia. ¿Cómo viene esto, Meli? Sí, Ale, sabes que se anotaron unas 11 millones de personas para tratar de cobrar este ingreso de 10.000 pesos extra, pero ANSES junto con AFIP y otros organismos están cruzando los datos a ver realmente quién califica para recibirlo. Los que tengan los DNIs terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ya pueden entrar hoy a la web de ANSES y chequear si van a estar recibiendo este pago que se va a hacer a partir de mediados de abril. Para los documentos terminados en 6 y 7, pueden entrar a la web de ANSES mañana para revisar, y 8 y 9 el viernes. Así que hay que entrar ahí y revisar si estás o no en la lista. Bueno, y un hecho importante, ¿no?, que se confirmó en estos últimos días es que a partir del lunes los bancos van a comenzar a atender al público en general. Así es. Importante, mañana, Jueves Santo, atienden a jubilados, pero además, desde el lunes van a volver a atender al público en general bajo un sistema de turnos, y no solo de turnos, sino de terminación del DNI. Los que terminen en 0 y 1 van a poder ir el lunes, 2 y 3 martes, 4 y 5 miércoles, 6 y 7 jueves, 8 y 9 viernes, ya sea finalización del DNI o dígito verificador del quit en el caso de las empresas. Todos los bancos están hoy y mañana poniendo a punto lo que son los sistemas de turnos, porque van a tener que emitir un turno, un comprobante, que a la vez va a servir como certificado para poder circular, porque va a decir que tenés el turno a tal hora en tal sucursal. Muy bien, medidas que se toman entonces para evitar las aglomeraciones de gente en las sucursales. Y ahora vamos a ir hacia el mercado de seguros. Yami nos va a contar, ¿no?, cómo vienen respondiendo las ART frente a la pandemia. Así es, y concretamente referido a lo que tiene que ver con las aseguradoras de riesgos del trabajo. ¿Cuál es la situación respecto de COVID? En este momento, esta enfermedad no forma parte del listado de enfermedades cubiertas automáticamente en ejercicio de la actividad laboral que define la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. ¿Cuál será el procedimiento entonces ante un trabajador que tenga esta enfermedad? Bueno, el mecanismo, ¿sí?, de la Comisión Médica Central, que depende de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a su vez del Ministerio de Trabajo. ¿Y cuál es ese procedimiento entonces ante esta enfermedad? Iniciar el proceso a través del cual se define si corresponde o no la indemnización frente al daño sobre la vida del trabajador, si estuvo, ¿sí?, si se comprueba que contrajo la enfermedad en ejercicio de esa actividad. Desde ya, implicadísimo para lo que tiene que ver hoy con lo que son las actividades denominadas esenciales, de acuerdo a la situación de emergencia, ¿sí?, y lo dinámico de este momento, que hace que esta sea la realidad hoy, desde ya atentos a lo que pueda suceder en los próximos días. Información muy relevante entonces para todos los trabajadores. Con esto cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, arrancamos con más información. El gobierno informó esta semana que ampliará la asistencia que brinda a las empresas para pagar sus sueldos a aquellas entidades que se encuentran en actividades esenciales. ¿Es así, Meli? Sí, Ale, porque había dentro del paquete de medidas, los rubros esenciales no estaban contenidos, porque se suponía que como siguen trabajando y siguen facturando, no iban a tener problemas. Pero lo cierto es que las ventas bajaron aún en los rubros esenciales, por ejemplo, estaciones de servicio, todo lo que no sea medicamentos y alimentos, por más que esté abierto y trabajando, bajaron las ventas. Así que se creó una comisión que va a evaluar caso por caso, rubro por rubro, pero la idea es que todos puedan acceder a este programa que ya hablamos, el REPRO,
que permite que el Estado se haga cargo de parte de los sueldos, y también hay algunas flexibilizaciones en lo que tiene que ver con contribuciones patronales. Muy bien, venimos hablando en las últimas semanas del fuerte aumento en la cantidad de dinero que están provocando las medidas dispuestas por el gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia, lo que se viene reflejando en una baja de la tasa de interés y un incremento de la cotización del dólar en el mercado bursátil, superando en los últimos días los 90 pesos, Gastón. Sí, así es, Ale. La verdad que después del feriado del 24 de marzo tuvimos una caída en lo que es el contado con liqui y el dólar MEP, que llegó a niveles de 81, 82, pero después, una vez que arrancó el mes de abril, la verdad que hoy estamos conviviendo con niveles más cercanos al 89, 90 y hasta 91. Así que sí, se está viendo una suba, una disparada en el tipo de cambio, que bueno, que en definitiva responde un poco a esta emisión que está llevando adelante el gobierno, pero no en su totalidad, ¿no? Porque acordate que gran parte del circulante, que es un porcentaje muy importante del total de la base monetaria, está prácticamente detenido con esto de la cuarentena. Es decir, el circulante se mueve si las personas se movilizan, y las personas no se están movilizando, con lo cual hay un stock de pesos que está totalmente parado, y lo que se mueve es el dinero electrónico, que obviamente también el gobierno está tratando de que los bancos empiecen a prestar, pero en definitiva todavía por cuestiones burocráticas, por temores que tienen los bancos a que le aumente lo que son las moras de esos préstamos, la verdad que los bancos se están manteniendo bastante cautos, y el gobierno va a tener que intervenir ahí, porque en definitiva gran parte de este paquete de estímulo fiscal depende de que la actividad bancaria dinamice la economía. Muy bien, y cerramos este bloque con recomendaciones para aquellos que deben salir con el auto en el contexto de la pandemia. Siguiendo las recomendaciones que vos sigas respecto de desinfectar los artículos, ya sea de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Salud, importantísimo recordar el volante, desinfectar por favor el volante también. Muy bien, recomendaciones entonces que hay que tener presentes en este momento tan particular en el que estamos todos expuestos a la posibilidad de contagiarnos o también contagiar. Así que temas para tener muy en cuenta. Y cerramos así este bloque, quédate con nosotros, al regreso vamos a estar conversando con el economista José Luis Esperte sobre el impacto que viene teniendo la pandemia sobre la actividad económica y las medidas que se pueden tomar para enfrentar este tema tan trascendente. Bueno, arrancamos ya este tercer bloque con la presencia del economista José Luis Esperte, con quien vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José Luis, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente aquí en Café Financiero. Hacía rato que no estaba, che. Sí, realmente, hace bastante. La campaña fue muy demandante, pido disculpas por eso, pero bueno. Sí, nos imaginamos. Pero bueno, ya estás aquí y eso es lo importante. Acá estoy, placer. Veníamos hablando, ¿no?, en el primer bloque, la decisión del gobierno de posponer los pagos de los bonos en dólares con legislación argentina hasta el 2021, ampliando la cantidad de compromisos en situación de incumplimiento. Decíamos un poco en el primer bloque que es un poco la crónica de un final anunciado, no sé si vos coincidís con esto. A ver, la verdad que yo no tengo claro si el gobierno hace esto justamente como vos sugerís, o no sé, mejor dicho, qué querés decir cuando decís crónica de un final anunciado, si esto implica un tercer paso en el default. Ya hubo uno el año pasado de la mano de la CUMSA, ¿no? Ahora hubo un segundo paso de la mano de Guzmán, que es Ley Nacional Moneda Extranjera. La pregunta es si esto es para quedarse con los dólares, para pagar en tiempo y forma lo que es la moneda extranjera, ley extranjera, o es la crónica de un final anunciado que vamos a un default ya abierto también con la legislación extranjera, la moneda extranjera, legislación extranjera.
Y hubo Eso, especulaciones de todo tipo al respecto, José yo, Luis. viste, no me voy a poner a adivinar, no tengo la menor idea qué es lo que quiere hacer el gobierno, la verdad. No tengo por qué tenerla tampoco, pero no tengo la menor idea. Pero bueno, está la posibilidad de que esto sea o para guardarse dólares para mantener performance en una deuda muy complicada, a la luz de lo que nos pasó después de los 90 con el default de la deuda extranjera, o que es el preludio para defaultear también, reperfilar, como se dice hoy, es un eufemismo, digamos, ¿no? Defaultear la deuda en moneda extranjera. Yo desearía, por eso se conecta con lo que vamos a hablar seguramente después, que es la pandemia, que no defaulteen la deuda en moneda extranjera para mantener algún canal de financiamiento abierto, porque se viene una explosión del déficit fiscal monumental, y sería bueno mantener abierta todas las fuentes de financiamiento. Tal cual, justamente, bueno, ahí te anticipás un poco a mi segunda pregunta, ¿no? Si crees que esta decisión del gobierno de ampliar la cantidad, ¿no?, de compromisos que están en situación de incumplimiento tiene algún efecto, alguna consecuencia sobre la economía, en el contexto además de la pandemia, en el cual este parece ser, ¿no?, un tema menor, tal vez. Mira, desde mi punto de vista, y lo dije apenas ocurrió apenas empezamos acá a hablar de la pandemia, apenas surgió la decisión del gobierno correcta, creo yo, de la cuarentena, pero también es cierto que la cuarentena trae sus consecuencias. O sea, no cabía otra que hacer una cuarentena. Ahora, también, lamentablemente, no todo es un medio vaso lleno ni un medio vaso vacío. El vaso vacío de la cuarentena es que se te va a derrumbar la economía. Al derrumbarse la economía, porque todos los que producen están encerrados en su casa sin poder trabajar, se va a derrumbar la economía, la actividad económica, las ventas, el producto, y por lo tanto nadie va a pagar impuestos. Por lo tanto, solo mirando el lado impositivo, vos vas a un déficit fiscal enorme. Si además tenés en cuenta algunas decisiones muy correctas que ha tomado el gobierno, de hacerse cargo, por ejemplo, hasta el salario mínimo vital y móvil de parte de la nómina salarial de las empresas, el subsidio por única vez a monotributistas A y B y los autónomos, etcétera, vamos a un déficit fiscal gigantesco. Por lo tanto, me preocupa, ahora lo conecto con el default, que el gobierno esté, no sé si cerrando, pero poniendo en duda cuánto financiamiento a través del crédito va a tener ampliando su default en el medio de una ampliación del déficit. O sea, en el medio de una explosión del déficit fiscal, ir cerrando el financiamiento de deuda me parece peligroso porque te deja una sola vía, que es la emisión monetaria. Y ahí anda a buscar la inflación de la segunda mitad del año, anda a saber en qué lugar. José Luis, entonces, en línea Sí, con lo Yamila. que estás planteando, ¿qué es lo que vos cambiarías o dónde plantearías otro tipo de medidas y cuáles? Mirá, yo creo que ya que arrancamos con el tema de la deuda, Yamila, el gobierno debería haber usado reservas, debería haber acordado con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario está con las manos abiertas para prestar a los países, lo hubieran conseguido con alguna facilidad el préstamo, te diría, para mantener performing toda la deuda, no solo la moneda extranjera, legislación local, sino la otra reperfilada, yo la hubiera puesto performing de nuevo. Yo hubiera hecho eso en lugar de ampliar el reperfilamiento, yo hubiera hecho ir atrás con el reperfilamiento. O sea, no hacer ir para atrás con el anterior. ¿Y cuáles pueden ser los motivos que impulsan a la decisión tomada? No lo sé. Me parece que acá hay temas ideológicos que transforman en poco práctica las decisiones. Yo te diría, en una pandemia, yo creo que habría que cambiar la cabeza. De todo, me incluyo, ¿no? Yo de hecho la he cambiado. Y la tenés que cambiar porque hay que ser muy práctico. Una pandemia es una situación absolutamente extraordinaria, absolutamente disruptiva, que requiere de cambios de un lado y del otro. Yo le estoy diciendo, emitan lo que sea necesario para que las empresas no se caigan, por ejemplo, que es otro tema que seguramente vamos a tocar. Pero acá corres el riesgo de que las empresas se caigan, que se caigan sectores enteros directamente de actividad económica que no están generando un solo peso de facturación y supuestamente tienen que pagar la misma nómina salarial, los mismos impuestos, las mismas cargas sociales. Entonces, acá también se requería otra cabeza. Yo intento que ideológicamente la vertiente ideológica que nos gobierna es una vertiente que
piensa que la deuda externa nació de un repollo, que no es consecuencia de la sumatoria de los déficits fiscales y hay que atacarla crudamente. Yo creo que esta es una discusión ideológica que podemos tener en otro momento, pero ahora se requiere de mucha practicidad. Por lo tanto, no, me parece inadecuado que el gobierno haya ampliado el default de la deuda en lugar de ir para atrás con el default que había comenzado la Junta el año pasado. Fuerte nivel de emisión que va a ser necesario para hacer frente al gasto público que se está llevando adelante para amortiguar, ¿no?, el impacto de la pandemia. Sí. ¿Qué se puede hacer, ¿no?, para que esa inflación no sea descontrolada? Bueno, yo creo que una cosa que debería hacer el presidente, es, así como tiene una suerte de task force, una suerte de grupo de élite en materia sanitaria, hospitalaria y epidemiológica, debería hacer lo mismo en materia económica. A mí no me parece, si estamos hablando, como dice el gobierno, que esto lo arreglamos entre todos, yo creo que el gobierno también debería tener alrededor un grupo de élite, de sabios en materia económica que lo aconsejen, porque esto no es una tarea solo de una sola persona, porque el mismo gobierno está diciendo que es tarea de todos esto. Por lo tanto, creo que el presidente debería armar una task force en materia económica que lo aconseje. Por ejemplo, ya que vos me tocas ese tema, ¿cómo hacer para que la inflación no se te descontrole debido a la monumental emisión monetaria que está habiendo y que va a haber mucha más todavía? Yo me animo a decirte mucha más. Bueno, que haya sabios que generen mucha credibilidad en el mercado, en las decisiones que vaya tomando de a poco el presidente en ese sentido. A mí me parece que necesita estar rodeado de mucha credibilidad, de mucha sabiduría alrededor del presidente en un momento muy, muy delicado, porque repito, esto es muy, pero muy disruptivo. Está bien la cuarentena, pero la cuarentena hay que ser consciente que te va a derrumbar la economía, y al derrumbarse la economía, te va a tener un montón de problemas. La pérdida de la recaudación fiscal, el aumento del déficit fiscal, aumento del desempleo, aumento de la pobreza, muchos sectores con muchísimas empresas al borde de la quiebra, te vas a tener que pensar en una nueva ley concursal, vas a tener que pensar en transitoriamente, al menos, hacer una suerte de freeze, de frizar las leyes laborales que tenés hoy vigentes, porque hay sectores que no pueden trabajar los 7 días de la semana, no pueden pagar la nómina salarial completa. ¿Entendés? Se requiere de una cabeza muy flexible en estas circunstancias. Muy flexible, muy práctica. José Luis, muchas gracias por tu análisis. Cerramos el programa de hoy con las palabras de José Luis Espizando, las consecuencias tremendas que tiene sobre la economía, la pandemia y la cuarentena que se ha definido, que se ha establecido para combatirla. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.